Vale, pues buenos días. Continuando con este curso de técnicas de la investigación biomédica de la red Medici, es un gusto para mí presentarles al doctor Eduardo Toledano Tableros. No le he dicho a nadie. El doctor Eduardo Toledano es químico, bacteriólogo, parasitólogo, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. También es maestro y doctor en ciencias químico-biológicas, también de la misma escuela. El doctor Eduardo ha trabajado durante mucho tiempo con microbiología, en particular es especialista en resistencia antimicrobiana y bacterias del grupo escape. Él ha trabajado también en la unidad de medicina experimental del Hospital General de la Facultad de Medicina y actualmente se encuentra trabajando en el Hospital Español, estabas en el área de biología molecular de laboratorio. Entonces, pues el doctor el día de hoy nos va a hablar sobre técnicas microbiológicas y cultivo, ¿no? Y le agradecemos mucho. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias al doctor Pablo por la invitación y pues es un gusto estar aquí con ustedes, enseñándoles algo de lo básico que es de la teta microbiología. Y pues bueno, ya puedo compartir ya, ¿verdad? La pantalla. Ahí. Sí. Sí, doctor. Bueno, me voy. ¿Ya se ve? Ya vemos su pantalla. Sí, ¿Ya? Sí. sí. Mm, Listo, listo. Pues bueno, yo les voy a hablar hoy algo sobre cultivos bacterianos y manejo de microorganismos. Y pues como ya lo mencionaba el doctor Pablo, actualmente estoy en el laboratorio de microbiología del Hospital Español y también ya andamos por aquí en el laboratorio de microbiología y también del Hospital Regional Inés Zaragoza del ISSSTE. No, es que no me da tiempo ponerlo. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de lo que son los antecedentes de lo que son los cultivos microbiológicos y pues cómo inició, ¿no?, la historia de los cultivos bacterianos. Pues nos vamos a ir un poquito hacia atrás, por allá del año 1859, cuando se creó, o se puede decir que se creó el primer medio de cultivo in vitro, que fue desarrollado por Luis Pasteur. Eh, y esto lo hizo de manera, de una forma, el objetivo de desarrollar este medio de cultivo era para derribar la teoría de la generación espontánea y de esta manera tener de manera controlada el manejo de microorganismos y demostrar que los microorganismos no aparecían de la nada, ¿no?, sino que llegaban a un medio enriquecido y por eso crecían. Pero que si evitábamos que el aire tuviera contacto con este medio enriquecido, no había generación de microorganismos. Entonces, de esta manera, Luis Pasteur es el que crea, de alguna manera, el primer medio de cultivo en estos típicos matraces llamados de cuello de cisne, con lo cual impedía que entrara el aire y tuviera contacto con el medio de cultivo. Una vez que se rompía el cuello del matraz y este estaba expuesto al aire, es como empezaban a crecer los microorganismos. Eh, pero antes de eso, ya algunos microbiólogos, como Lister y Loeffler, por ejemplo, empiezan a buscar maneras para desarrollar crecimientos de microorganismos. Algunos de ellos fueron bisteces o, sí, pedazos de carne, papas en rodajas, huevos hervidos, y algunos de los primeros caldos para crecimiento de microbiano fueron pues caldos de carne de res, carne de pollo. De esa manera empezaron ellos a hacer sus primeros medios de cultivo. En 1881, Robert Koch añade gelatina a estas infusiones de carne con el objetivo de que fueran más sólidas y con esto permitir ver un crecimiento bacteriano, ya que en el medio líquido pues crece de todo.
¿no? Y no puedes diferenciar entre una colonia y otra. Y ahí se te pueden ir hongos, bacterias, ¿no? Tú solo ves un líquido turbio y no puedes tener un control sobre los microorganismos. De esta manera, por eso Koch escalla de la gelatina para hacerlo un medio de cultivo transparente que permitiera un crecimiento microbiano más definido y que fuera más fácil de manipular. Sin embargo, las desventajas que tiene la gelatina es que tiene un bajo punto de fusión, esta se licúa muy fácilmente y si se incuba a 37 grados centígrados, tienes un semisólido ahí, ¿no? Entonces el objetivo de tener un crecimiento definido pues ya no se cumple. Y hay bacterias que poseen gelatinasas, entonces igual licuaban, si no era la temperatura, el tipo de microorganismo. De hecho, una prueba para identificar algunos microorganismos es identificar si tiene o no gelatinas y se usa gelatina para ver esta, esta reacción. Robert Koch, y así como pues actualmente los doctores, investigadores, pues tenían ayudantes. En 1882, Robert Koch tenía a una pareja, a un ayudante que era Walter Hess, y su esposa Fanny Hess, utilizaba un extracto de algas que se llamaba agar-agar en lugar de la grenetina, ya que su esposa se dedicaba a hacer mermeladas. Y este era muy estable a 37 grados centígrados. Entonces un día Walter Hess decide usar esta extracto de algas que usaba su esposa para los medios de cultivo y voilà, nació el primer medio de cultivo sólido como los conocemos ahora. Y actualmente el lagar, que es este extracto de levaduras, se usa para todos los medios de cultivo. Un ultra purificado, que es la agarosa, se usa actualmente para hacer los geles de electroforesis, ¿no? Para buscar genes, proteínas, etcétera. Y posteriormente, en 1887, Petri, otro ayudante de Koch también, diseñó una cápsula de vidrio para poder manipular los microorganismos, ya que anteriormente los primeros medios se hacían en unas charolas enormes y para cubrirlos se utilizaban unas campanas de vidrio también muy grandes, por lo que era muy engorroso trabajar con microorganismos. Entonces, Petri, al cual le debemos el nombre a la caja Petri, es el creador de esta capsulita de vidrio, que actualmente pues, ya son de plástico, y para poder ser más manejables y controlar el cultivo de microorganismos. Em, ¿Cuál es la importancia de el control de microorganismos? Bueno, pues en ese mismo año, 1882, Robert Koch publica todos los nuevos hallazgos y postula las bases para el estudio de las enfermedades infecciosas, a los cuales conocemos los postulados de Koch. El primero, que dice que los microorganismos deben estar presentes en todos los individuos enfermos. El segundo, que el microorganismo debe poder aislarse del hospedador y ser crecido en un cultivo puro. El tercer postulado, que dice que la inoculación del microorganismo crecido en el cultivo al ponérselo en animales sanos, debe provocar una aparición de signos y síntomas similares a los del hospedador o a la persona que inició con la enfermedad, y que el microorganismo puede volver a ser reaislado del siguiente hospedador, ¿no? De manera experimental. Entonces, de esta manera, Koch demostró el principio de especificidad biológica de un agente infeccioso, el cual dice que cada enfermedad infecciosa específica está causada por un tipo de bacteria diferente. Y bueno, pues estos trabajos de Koch abrieron el campo de la microbiología médica y pues él se le considera, ¿no?, el padre de la microbiología médica. Entonces, ¿qué necesitamos para cultivar microorganismos? Pues bueno, vamos a iniciar por lo básico que es un medio de cultivo. Pues es un sistema artificial alimenticio para el crecimiento e identificación in vitro de microorganismos. Estos medios deben reunir ciertas condiciones para lograr su crecimiento óptimo, como son humedad, temperatura, pH, nutrientes, factores de crecimiento y presencia o ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí va a haber diferentes, como vamos a ver ahorita, diferentes medios de cultivo que se adaptan a las diferentes condiciones en las que crecen ciertos microorganismos, ¿no? O a los requerimientos metabólicos o nutrimentales para poder desarrollarlos.
Las tres condiciones principales de un medio de cultivo pues, es la temperatura, el pH y el oxígeno. Sí, la mayoría de los microorganismos son mesófilos, es decir, van a crecer entre 20 y 40 grados centígrados. Van a crecer en ambientes de pH neutro, entre 7 y 8. Y estas pueden crecer en presencia de oxígeno, son aerobias, y si crecen en ausencia de oxígeno, se van a llamar anaerobias. Hay algunos microorganismos que requieren de temperaturas más extremas, ¿no? Si requieren de una temperatura muy baja, que es alrededor de los -5 hasta los 10 grados centígrados, se van a llamar psicrófilas. Un ejemplo de ellas es la Pseudomonas fluorescens, ¿no? Y pues las vamos a encontrar sobre todo en ambientes como en los polos, polo norte, polo sur, a alturas en lugares muy altos, ¿no? Montañas. En las mesófilas, como ya les había mencionado, de 20 a 40 grados centígrados, que son en su mayoría las que causan una infección. ¿Y esto porque pues nosotros los animales, bueno, seres humanos y animales, tenemos una temperatura promedio de 37 grados centígrados, ¿no? Es ideal para todos los microorganismos mesófilos. Y tenemos a los termófilos, que van a crecer arriba de los 45 grados y hasta los 80 grados, o incluso más, ¿no? Que son bacterias muy extremas. Y un ejemplo de ellos es el Bacillus heterothermophilus. También hay microorganismos que crecen en pHs ácidos, ¿no? Pues van a estar entre el 0 y el 6, se van a llamar acidófilas, como el Helicobacter pylori, que puede ser parte de la microbiota normal del estómago, o los Lactobacillus, que son parte de la microbiota normal de áreas genitales femeninas, sobre todo, donde el pH también es ácido. Las neutrófilas, que son en su mayoría los microorganismos que causan infecciones, y las basófilas, que crecen en ambientes alcalinos, un pH de 8 a 14, como la salmonela o el vibrio, ¿no? Que principalmente van a estar en el sistema digestivo, que tienen un pH más alcalino. En cuanto a las condiciones de oxigenación, como les mencioné hace rato, si están en ausencia o presencia de oxígeno, se van a llamar aerobias o anaerobias, respectivamente. Sin embargo, va a haber diferentes grados de oxigenación a los cuales se puede adaptar un microorganismo. Un aerobio estricto va a ser aquel que crece solamente en presencia de oxígeno. Si se le quita, muere o no va a poder crecer. Un ejemplo de ellas es la Pseudomonas aeruginosa. Si este microorganismo se mete en anaerobiosis, de plano jamás va a crecer. Si puede tolerar la ausencia o la presencia de oxígeno, se va a llamar aerobio facultativo. Es decir, que requiere oxígeno, pero aunque no lo tenga, puede crecer, ¿sí? Como son las enterobacterias. Tenemos a los anaerobios estrictos, los cuales solo crecen en ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno presente, no va a crecer, ¿sí? El ejemplo de ellos son todos bueno, los clostridios, por ejemplo, y diferentes microorganismos anaerobios. Los microaerofílicos van a requerir una cantidad mínima de oxígeno, como el caso de la Neisseria. Y tenemos a los aerotolerantes. Son bacterias aerobias que soportan una pequeña cantidad de oxígeno, ¿no? Como el Streptococcus pyogenes. ¿Cómo voy a generar estas condiciones o estos grados de oxigenación? Bueno, tenemos en el caso de la microaerofilia, por ejemplo, para generar este ambiente, generalmente el cultivo se mete en una jarra con una velita, la cual va a consumir el oxígeno y va a generar CO2. No se va a terminar del todo el oxígeno, pero va a haber una cantidad mínima y en su mayoría va a haber ahí CO2. Y entonces esto va a generar las condiciones para un microaerofílico. En el caso de un aerotolerante, esto lo generamos cuando estriamos la placa de agar y picamos, ¿no? En el caso del agar sangre, principalmente, lo que hacemos al picar el agar es arrastrar al microorganismo al fondo de la placa para que tenga un contacto menor con el oxígeno y podamos ver o observar una mejor reacción metabólica, en este caso, sobre los eritrocitos de la sangre, ¿no? Para ver la hemólisis. La hemólisis es una característica para definir algún microorganismo, ¿no? Que ya, bueno, supongo que ustedes de microbiología
después verán. Y tenemos a los anaerobios. Para generar un ambiente totalmente anaerobio, es decir, sin nada de oxígeno, se van a utilizar unas jarras a las cuales se les meten unos sobres que van a reaccionar con el oxígeno y lo van a descomponer. Y van a formar hidrógeno, van a formar oxígeno y CO2. Que diga, perdón. Van a formar hidrógeno y CO2. ¿Sí? El oxígeno va a desaparecer. De esta manera voy a consumir todo el oxígeno de la jarra y voy a generar una condición de anaerobiosis. Hay diferentes reacciones. Una de ellas es el ejemplo que les muestro aquí, donde reacciona el hidrógeno con el CO2 para formar agua. Y hay algunos otros sobres, por ejemplo, que reaccionan también con el contenido y forman solamente hidrógeno en gas. Y dependiendo de la marca comercial, actualmente ya hay muchas casas comerciales que hacen sobres para anaerobios. Bueno, pues ¿cuál va a ser la composición básica de los medios de cultivo? Bueno, para que un medio de cultivo digamos que esencial, que pueda ayudar al crecimiento de un microorganismo, pues debe tener aminoácidos, vitaminas, carbohidratos no fermentados. Algunos de estos ingredientes que van a aportar estos nutrientes son la peptona de caseína, el extracto de carne, el extracto de levaduras, la gelatina bacteriológica y la peptona de soya. ¿Sí? Todos estos ingredientes van a aportar estos nutrientes para un buen medio de cultivo. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos el agar BHI, por sus siglas en inglés, es infusión cerebro-corazón, ¿no? Que es como un caldo de, de cerebro y corazón de res. ¿Cuáles son? Como pueden ver ahí los ingredientes, son infusión de cerebro de ternera, infusión de corazón de res, que van a aportar aminoácidos y lipopéptidos y péptidos y vitaminas. La mezcla de peptonas que va a aportar carbohidratos, el fosfato dipotásico que va a regular el pH para que se mantenga neutro, cloruro de sodio para darle electrolitos y un equilibrio osmolar al medio, dextrosa que va a ser la fuente de energía y el agar que se está lubricando. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo el agar McConkey. Este tiene peptona de gelatina que va a dar aminoácidos, mezcla de peptonas que va a dar péptidos y vitaminas. Tiene lactosa, que es un sustrato de fermentación para diferenciar algunos microorganismos, ya lo veremos más adelante. Tiene sales biliares para inhibir el crecimiento de gram positivos. Tiene cloruro de sodio para dar el equilibrio osmolar y electrolitos. Tiene rojo neutro, que es un indicador de pH, ya que aquí vamos a ver una reacción, que más adelante les voy a explicar. Tiene cristal violeta, que es otro inhibidor de gram positivos, y el agar, que es un solidificante. Bueno, entonces, ¿cómo se van a clasificar los medios de cultivo? Bueno, los medios de cultivo tienen diferentes tipos de clasificación. Uno de ellos es por su estado físico o por su consistencia. Estos pueden ser líquidos, semisólidos o sólidos. Y van a tener una función específica. Si el medio es líquido, lo voy a requerir en tubos o microplacas. ¿Sí? Porque en una placa PET, una caja PET, pues se me va a derramar. Si es un medio semisólido, también lo voy a tener en tubo. Y si es un medio sólido, este puede ser en placas de PET o en tubos también. ¿Para qué voy a usar un medio líquido? Bueno, para que este medio sea líquido, pues no va a tener agar. Y lo voy a usar principalmente para enriquecer o propiciar la proliferación de algunos microorganismos donde la carga microbiana es muy baja. ¿Sí? Entonces, si yo sospecho de una infección y si yo lo paso a una placa de agar, al ser un medio sólido, le va a costar trabajo al microorganismo proliferar ahí. En cambio, si yo lo meto en un medio líquido, al ser un medio menos tenso y donde el microorganismo va a estar libre, va a crecer más rápidamente y voy a poder propiciar su crecimiento. Algunos ejemplos de las muestras en las que se utilizan estos medios son los exudados oculares, los hisopados de secreción de heridas, los líquidos de diálisis, donde la carga microbiana puede ser baja, y si yo lo meto, como les mencionaba, a una placa, a lo mejor no me va a crecer nada y yo lo puedo dar como negativo, cuando en realidad sí tiene una carga microbiana.
Algunos ejemplos de estos medios son el caldo de glicolato, el caldo BHI o el caldo tetracionato. También se utilizan para algunas pruebas bioquímicas, identificar alguna ruta metabólica específica. Por ejemplo, el caldo malonato para identificar la reducción del malonato, el caldo nitrato para observar si hay reducción de nitratos o nitritos, el caldo rojo de fenol más azúcares. Este medio líquido se utiliza principalmente para evaluar si un microorganismo fermenta algún azúcar, puede ser lactosa, glucosa, manitol. Pueden probar diferentes tipos de carbohidratos, de azúcares en diferentes medios y, y se usan medios líquidos. Y también se utiliza para realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos. ¿Sí? Esto se utiliza principalmente en microplacas, ¿no? De 96 pozos, o también puede ser en tubos. ¿Sí? Si es en tubos es una macrodilución, si es en microplacas es una microdilución, y se utiliza caldo o miel sulfur, ¿no? Y esto es para hacer el antibiograma. En el caso de los medios semisólidos, estos van a tener una concentración de agar de 0,4 a 0,6%, ¿sí? Para que el medio no sea, no sea líquido, pero tampoco sea tan duro, ¿no? Como un medio sólido. ¿Y para qué voy a utilizar este tipo de medios? Pues para evaluar si una bacteria es móvil, principalmente. Mi objetivo de un medio semisólido es ver movilidad de un microorganismo. Si el medio es móvil, perdón, si la bacteria es móvil, voy a ver turbio todo el medio de cultivo. Si la bacteria es inmóvil, voy a verlo solamente el crecimiento en la picadura. ¿Sí? Este medio se inocula picando. Y con el bacteriología, entonces si solo crece donde se picó, es que no se mueve. Si enturbiese todo el medio, como es la imagen de la derecha, entonces la bacteria es móvil. Algunos ejemplos de estos medios de cultivo son el medio MIO, que las siglas significan movilidad indol ornitina, el medio SIM, que es sulfuro indol inmovilidad, y el medio OF, que es oxidación fermentación, ya que aquí evalúo si un microorganismo oxida algún azúcar o fermenta algún azúcar, pero como es un medio semisólido, también puedo ver movilidad. Y bueno, pues los medios sólidos, que son la gran mayoría, que llevan un 15% de agar en su composición, ¿no? Para dar esta solidez, que puede ser en placa o puede ser en tubos. Si es en placa, pues se va a utilizar principalmente para aislar microorganismos y diferenciar características coloniales, ¿no? Del crecimiento. Mientras que los medios de cultivo en tubo los voy a usar principalmente para ver reacciones metabólicas específicas, ¿no? Después vamos a llevar pruebas bioquímicas, para mantener cepas, ¿no? Para hacer ceparios, ceparios de corto plazo, y ya que para un cepario de largo plazo se prefiere un medio líquido y que esté congelado a menos 70 grados centígrados. Y cultivo de hongos filamentos, también se utilizan medios de base sólida. Ahora bien, por su composición, los medios de cultivo se van a clasificar en básicos, enriquecidos, selectivos y diferenciados. Un medio básico va a ser aquel que tiene los nutrientes esenciales para que crezca un microorganismo no exigente nutricionalmente. Un medio enriquecido va a ser aquel que es un medio básico, pero adicionado con algunos cofactores para favorecer el crecimiento de ciertos microorganismos, o si quiero que crezca todo tipo de microorganismos, o sea, que sean exigentes o no exigentes nutricionalmente, lo voy a enriquecer. ¿Sí? Entonces van a crecer todo tipo de bacterias, ¿no? O casi todo tipo. Y los medios, bueno, después tenemos los medios selectivos, que son medios con inhibidores específicos para seleccionar cierto tipo de microorganismos. ¿Sí? Ya sea que estén adicionados con colorantes, con antibióticos, con ciertos nutrientes, con cierto pH, ¿no? Ajustado para favorecer que solo me crezcan ciertos microorganismos. Y los medios diferenciales son aquellos que también tienen un inhibidor o un sustrato para observar alguna reacción específica y diferenciar una colonia de otra. Ahorita les voy a mostrar ejemplos de cada uno de estos medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los medios básicos, tenemos el agar nutritivo, el agar BHI, el agar soya caseína,
En general, la mayoría son pues, de color amarillito, ¿no? Y pues los voy a usar para mantener microorganismos. En el caso de los medios enriquecidos, pues tenemos, por ejemplo, el agar sangre, el agar chocolate, el agar Taller Martin, que son medios muy ricos de nutrientes y van a favorecer el crecimiento de todos, o la gran mayoría de los microorganismos. Y se utilizan principalmente para hacer los primoaislamientos de una muestra. Si a mí me llega una muestra, quiero saber qué hay ahí, qué infección, pues voy a utilizar un medio enriquecido, ¿no? Para favorecer que me crezca todo lo que hay en esa muestra. Ahora bien, si ya, este, aparte del medio enriquecido, también voy a utilizar medios selectivos. Algunos ejemplos de ellos son el agar S110, que es específico para estafilococos porque tiene un alto porcentaje de cloruro de sodio. Entonces, esta cantidad de sal impide el crecimiento de gram negativos, sobre todo bacilos, y me va a favorecer el crecimiento solamente de los cocos, ¿no? En el caso de estafilococos. Otro ejemplo es el agar McConkey, que es específico para bacilos gram negativos, ¿sí? Ya que como les mencionaba hace rato en la composición, tiene sales biliares y tiene un colorante que es el cristal violeta. Entonces este va a impedir el crecimiento de los cocos y de los bacilos gram positivos y solamente van a crecer gram negativos. Otro ejemplo es el agar TCBS, que es específico para vibrio. Sí, este medio tiene tiosulfato, tiene citrato, tiene bilis, tiene sucrosa y este va a favorecer el crecimiento solamente de los vibrios. Y pueden crecer también otros bacilos gram negativos, pero van a crecer de manera muy particular. ¿Sí? Vamos a ver colonias muy pequeñitas. Es un crecimiento en el que el microorganismo le cuesta trabajo crecer. Entonces no vamos a ver a lo mejor colonias tan grandes como fuera por ejemplo, el de Vibrio, que es su medio, que es específico para él y que va a crecer en colonias más grandes. Y como les mencionaba, también los medios, aparte de selectivos, pueden ser diferenciales. ¿Sí? Y de esta manera me va a orientar en saber qué microorganismo está creciendo ahí. Por ejemplo, la garza manitol, que tiene en su composición manitol, y tiene un color, y tiene un indicador de pH, que es el rojo de Fenol. Entonces se me va a indicar la diferencia entre Staphylococcus aureus y el resto de los estafilococos. ¿Sí? En el caso de Staphylococcus aureus va a fermentar el manitol. Entonces al fermentar el manitol va a generar un medio ácido y vamos a ver colonias de color amarillo. Mientras el resto de los estafilococos, como no fermentan el manitol, vamos a ver colonias de color rojo. Entonces esto me va a orientar y me va a ayudar para que yo sepa qué microorganismo está ahí presente. Otro ejemplo es otra vez el agar McConkey, que este medio es súper usado, porque aparte de diferencial, es selectivo, ¿no? En el caso de su función diferencial es la lactosa, ¿sí? Si el microorganismo fermenta la lactosa, vamos a ver colonias de color rosa, rosa mexicano, rosa intenso. Si el microorganismo no fermenta la lactosa, vamos a ver colonias rosa pálido o amarillo. ¿Sí? Y entonces, aparte de que me va a ayudar a seleccionar solamente a los gram negativos, también me va a ayudar a saber si son lactosa positivos o lactosa negativos. Y esta fermentación es muy importante porque es como se clasifican, o ayuda a clasificar a las enterobacterias y a darte una idea de qué microorganismo tienes ahí creciendo. Actualmente también ya hay muchos medios cromogénicos, ¿sí? Que van a ser medios selectivos y diferenciales, ¿sí? Que tienen ciertas sustancias adicionadas. Algunas de ellas no se sabe exactamente cuáles son porque tienen patente, pero tienen sustancias químicas que van a reaccionar con los metabolitos del microorganismo y van a producir sustancias coloridas. De esta manera, cuando veamos la colonia, vamos a ver una colonia de cierto color. Aunque haya diferentes microorganismos ahí creciendo, vamos a ver colonias de diferentes colores y cada color me va a indicar qué microorganismo está ahí presente. ¿Sí? Es un ejemplo de ellos, por ejemplo, les muestro en la reacción de abajo, que tiene este medio de cultivo, por ejemplo, el que es para cándida, tiene galactosa con ortonitrophenol, que es incoloro. Al reaccionar con la beta-galactosidasa, el producto del metabolismo de algunas levaduras,
se va a formar galactosa, que se va a unir con el ONF y va a producir un pigmento amarillo, ¿no? Entonces vamos a ver las colonias de color amarillo. Algunos otros ejemplos de esos medios cromogénicos son por ejemplo, como agar de cándida, para diferenciar entre Candida albicans, que se va a poner de color verde, Candida tropicalis, que se va a ver de color azul, Candida glabrata, que se va a ver de color rosa. Otro ejemplo es el CPS-ID3, que va a diferenciar entre Escherichia coli, que vamos a ver la de color marrón, y Enterococcus, los enterococos, que se van a ver de color turquesa. Otro ejemplo es el SMID2, para diferenciar algunas especies de salmonella, ¿sí? Que se van a poner de color morado, a diferencia de otras enterobacterias que hay ahí presentes. Bueno, tenemos otro tipo de medios de cultivo que son los medios de transporte. Los medios de transporte son medios básicos que van a ayudar a mantener vivo el microorganismo por periodos muy prolongados, pero sin que se prolifere su crecimiento. Entre sus componentes esenciales tiene glicerol fosfato, que le va a dar humedad al medio, cloruro de sodio, que le va a dar algunos electrolitos, sales de calcio y magnesio, dextrosa, que va a ser su fuente de carbono, y agar para mantenerlo sólido. Entonces, como pueden ver, tiene una cantidad de nutrimentos muy, muy básicos. Estos van a ayudar a la bacteria a mantenerse ahí presente, pero sin que esté activa metabólicamente y no se pueda reproducir. Algunos de estos medios son, por ejemplo, el Stuart con o sin carbón, el medio AMIS, igual con o sin carbón, el Claribler, y los tipos de muestras que se utilizan son principalmente exudados, ¿sí? Exudados y sopados, y pues no son recomendables para muestras líquidas, tejidos. Estas principalmente se deben de trabajar al momento porque en este tipo de muestras, al tener, por ejemplo, en el caso de los tejidos o los líquidos donde hay células y medios y nutrientes para la bacteria, se puede proliferar y crecer de más. Otro medio de cultivo, bueno, no medio de cultivo, medio de transporte, que es el UTM o el medio de transporte universal. Es un medio que se utiliza principalmente para muestras que se van a enviar, ¿no? a otros lugares, en el cual es un medio isotónico, ¿sí? Este está añadido con algunos antibióticos, tiene vancomicina, futicina B, colistina, tiene rojo de fenol también como indicador de pH, ¿sí? Entonces si mi medio está contaminado, pues lo voy a ver de color amarillo, y si mi medio está bien, lo voy a ver de color rojo. Algunos de sus componentes también tiene cisteína, tiene gelatina, sacarosa, ácido glutámico, cerolumina bovina, y el pH que va a tener va a ser entre 7.3 más o menos 0.2, ¿no? Y es uno de los medios de cultivo líquidos de transporte también ampliamente utilizados. Bueno, entonces, ¿cómo voy a sembrar? ¿O cómo voy a sembrar los microorganismos en medio de cultivo? Pues bueno, algunos, antes de pasar al laboratorio, de sembrar medios de cultivo, debemos saber, ¿no? Cuáles son los niveles de bioseguridad para el manejo de estos microorganismos. La mayoría de los laboratorios de primer y segundo nivel, incluso los escolares, son generalmente de nivel biológico 1 o 2, ¿no? En el caso del 1, que son aquellos que resultan poco probables que causen enfermedad en el hombre, en la persona que está trabajando. En el grupo 2, que puede causar una enfermedad, pero puede poner un peligro para los trabajadores, pero es poco probable que suceda, ¿no? Siempre y cuando pues se manejen con los debidos cuidados y el equipo de protección. Ya en el caso del nivel de bioseguridad 3, es aquel que puede causar una enfermedad grave, ¿no? En el caso de contraer la infección. Y en este caso existe un riesgo de que se propague a otras personas, ¿no? Por ejemplo, los laboratorios de antrax, tuberculosis, de dengue, y el nivel 4, que es el más alto, ¿no? Y en el que hay más peligro y en el que se tiene que entrar con un equipo de protección bastante robusto. Y hay una gran posibilidad de que, ya que estés
existe una gran posibilidad de que te puedas contagiar y que se pueda propagar, ¿no? A muchas personas, como el caso del virus del ébola, o como a lo mejor sucedió, ¿no? Con el COVID, ¿no? A alguien se le salió y pues ya, vemos aquí 2 años después. Bueno, en el caso de los laboratorios de bioseguridad uno y 2, inclusive hasta casi 3, pues se recomienda usar pues bata, gogles, guantes, no beber, no consumir alimentos de laboratorio, no fumar, siempre zapato cerrado. Este, Se recomienda que las cosas personales estén siempre afuera, no utilizar audífonos ni dispositivos que puedan distraerte. En el caso de derrames, tener siempre un lavamano, lavaojos, regadera, y pues lavarse las manos siempre al salir, ¿no? Del laboratorio. En el caso de los laboratorios de bioseguridad 3 y 4, sobre todo en el 4, como les decía, se utiliza un equipo de protección más robusto, ¿sí? En el cual hay esclusas previas para entrar al laboratorio donde uno se tiene que cambiar. No es un equipo especial, ¿no? Tipo astronauta, pues sí, como lo vimos ahora con el caso del COVID. Equipos de protección personal, en los cuales voy a estar totalmente protegido y aislado del microorganismo que voy a manipular. Los laboratorios y las esclusas siempre se recomienda que tengan presión atmosférica negativa, es decir, que el aire salga, que esté circulando siempre. Las aguas residuales que se generan en estos laboratorios deben ir a depósitos especiales, ¿sí? Para su tratamiento. Y al terminar mi trabajo ahí, debo de igual cambiarme, darme una ducha y para poder salir del laboratorio y poner mi ropa de otra vez, ¿no? La de casa. Muy bien. Pues bueno, y bueno, ahora cómo voy a preparar mi medio de cultivo. Pues, los medios de cultivo generalmente ya vienen en polvo, ¿sí? Vienen ya deshidratados. Y generalmente el medio de cultivo te indican cuál es la cantidad de polvo que debes usar para 1 litro de agua, ¿no? Y a partir de ahí, dependiendo de la cantidad de medio que vayas a utilizar, es el, el peso proporcional, ¿no? De medio que debes de pesar. Estos generalmente cuando son medios sólidos, se deben hervir para que el agar se funda, ya que de lo contrario, una vez que se hidratan, el agar se precipita y si no se hierve, cuando tú lo pasas a la placa, no vas a solidificar, ¿no? Porque el agar se quedó todo en el fondo. Entonces tienes que hervirlo para que el agar se funda y una vez que se enfríe, se puede solidificar. La mayoría de los medios de cultivo se esterilizan. Hay algunos medios de cultivo, dependiendo de los componentes, no se esterilizan. En el caso, por ejemplo, de algunos aminoácidos, estos se filtran porque si tú lo esterilizas en autoclave, vas a descomponerlo. Y entonces cuando salga del autoclave, tú ya lo vas a ver que ya cambió de color, o si le haces un control, este ya no va a funcionar, ¿no? Porque el aminoácido se descompuso. O si usas un azúcar, pues tú también, un carbohidrato, se va a caramelizar y ya no va a funcionar. Sin embargo, en el frasco del medio de cultivo, ahí te va a dar las indicaciones si el medio de cultivo se filtra o se esteriliza en autoclave. Si se esteriliza en autoclave, esta se esteriliza a 121 grados centígrados, a 21 libras de presión por 15 minutos. Posteriormente se enfría y se vacía a las placas o a los tubos. En el caso de los microorganismos que se manejan en niveles de bioseguridad uno y 2, ¿no? Que son en general la mayoría, los laboratorios escolares y en hospitales de primer y segundo nivel, incluso hasta tercero, pues la mesa de laboratorio es descubierta, y hay una campana de flujo laminar convencional, y siempre vamos a utilizar un mechero. ¿Sí? El mechero, ese de Bunsen o Fisher, me va a dar el área estéril para poder trabajar. En el caso de un mechero Bunsen, más o menos son unos 20 centímetros de diámetro el campo estéril que me da. En el caso de un mechero Fisher me da un diámetro un poco más grande. Y
siempre vamos a trabajar cerca del mechero. Vamos a utilizar esa bacteriológica de platino, la cual siempre que vayamos a utilizar hay que esterilizarla al rojo vivo, enfriarla en la orilla de la placa de agar, o si tengo una placa de agar para enfriar asas, ahí también la puedo enfriar y ya puedo empezar a trabajar. ¿Cómo voy a ahora sembrar mis muestras? Bueno, a la hora de estirar sobre la placa de Petri, siempre se prefiere que sea por cruzada, ¿sí? O cuadrantes. Esto con el objetivo de que yo en mis últimos cuadrantes obtenga colonias aisladas, ya que si mi muestra tiene más de un microorganismo, si tengo todas juntas, no voy a poder identificarlas. Entonces el objetivo de hacerlo por aislamiento es obtener colonias aisladas que me permitan ver o diferenciar si hay más de un microorganismo, poderlos reaislar y para poderlos después identificar. No todas las muestras se siembran así. En el caso, por ejemplo, de algunos líquidos, donde yo quiero saber la cantidad, ¿sí? Hacerlo cuantitativo. Cuando siembro por cuadrantes, estoy haciéndolo cualitativo. Yo solo quiero saber qué microorganismo está ahí presente. Si lo hago de manera cuantitativa, entonces tengo que usar una asa calibrada, ¿sí? En el cual el arito de la asa ya tiene una cantidad específica, va a tomar un volumen específico y lo voy a estudiar de manera masiva, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, del caso de orina, el Clostridium, este, mm, donde yo espermocultivo, donde yo quiero saber la cantidad. Entonces, la estudia masiva va a ser, primero horizontal, giramos la placa de manera vertical y vamos a incubar igual a 37 grados centígrados, 24 horas. Hay asas las asas ¿cómo sé cuál es el volumen que toma la asa calibrada? Bueno, eso lo voy a saber dependiendo de dónde la compre. Generalmente donde la compren les va en el empaque del asa, va a decir cuál es el volumen que toma esa. Puede ser de 10 o hasta 100 microlitros. El único líquido que no se siembra de manera cuantitativa es la sangre. De ahí en fuera, los líquidos generalmente son cuantitativos. En el caso de las muestras de tejido, mm, tampoco se puede hacer cuantitativo porque si a ti te llevan un pedacito de tejido de una infección, tendrías que pesarlo. Al pesarlo, lo estás manipulando y estás corriendo el riesgo de que se contamine. Y al final, pues tú no quieres saber cuál es la cantidad que hay. Si es una infección de tejido, lo que importa aquí es qué microorganismo está ahí presente y qué le voy a dar de antibiótico, ¿no? No saber no importa tanto la cantidad. En cambio, en un urocultivo, por ejemplo, ahí sí, dependiendo de la cantidad de microorganismos que haya, puede ser una colonización o puede ser una infección. Eh, bueno, una vez que ya hice mi siembra, metí a incubar, generalmente siempre se incuba 24 horas, 37 grados centígrados. Cuando obtenga yo mi placa, sí, cuando saque mi placa de la estufa, voy a tener dos tipos de cultivo. Puede ser un cultivo puro, ¿sí? Cuando observo solamente un tipo de morfología colonial, o puede tener un cultivo mixto, donde voy a observar más de dos o tres morfologías coloniales, ¿no? Y aquí la importancia de sembrar de manera aislada, ¿no? Para obtener estas colonias aisladas y poder diferenciar si tengo más de un microorganismo y aparte de eso, poder volver a reaislar de aquí, ¿no? Si yo, por ejemplo, como en este caso, estas colonias que les señalo con el cursor, donde vemos el punto rosa en medio y alrededor se ve amarillo, si todas mis colonias estuvieran así, pues estaría muy difícil que yo pudiera aislar de aquí o separar estos dos microorganismos. Sin embargo, por ejemplo, de estas colonias que están aquí amarillas, de aquí yo puedo rescatar o puedo reaislar este microorganismo que es no fermentador para poder identificar y a lo mejor de esta orilla puedo tomar las colonias rositas para resembrarlas en otro medio y poder también identificar. Algunos microorganismos que requieren de más tiempo de incubación son, por ejemplo, el caso de los hongos, ¿no? Que
crecen a 28 grados centígrados en promedio y se cultivan de 2 o hasta 21 días o hasta un mes, ¿no? Dependiendo de, del tipo de infección que yo sospeche. Generalmente los hongos que son infecciosos tardan más de 7 días en crecer. Generalmente los hongos contaminantes o ambientales crecen muy rápido. A las 48 horas ya tengo ahí el crecimiento. Se utilizan agar saburó, agar papa dextrosa, son los principales que se usan para el crecimiento de hongos. Se prefiere que sean en tubos porque en placa se evaporan o se resecan en los medios, más si lo voy a incubar durante 21 días. Para el día 21 ya voy a tener casi seca mi placa de agar. Entonces prefiere que sea en tubo para que sea un medio más cerrado, se mantenga más la humedad y el medio no se deshidrate tan rápido. En el caso de cultivo de micobacterias, por ejemplo, también se ocupan a 37 grados y las micobacterias crecen muy lento. Entonces voy a tener cultivos, los voy a guardar desde 7 hasta 40 días, o inclusive hasta 60 días. Y porque hay unas micobacterias que crecen muy, muy, muy lento. También estos cultivos se hacen tubo, por la misma razón de que como se guardan por largos periodos de tiempo, los medios no se deshidratan. Y bueno, pues una vez que ya tengo mi crecimiento en placa o en tubo, pues voy a proceder a identificar, ¿no? Saber qué tengo ahí. Entonces, una vez que si yo tengo colonias aisladas o un cultivo puro, entonces voy a proceder a identificar. En el caso de las enterobacterias, son más, como más laboriosas de identificar, ¿no? Debido a que son metabólicamente diferentes, pero esto ayuda también a poder diferenciar. Para ello vamos a usar lo que se llama como, o se conoce como pruebas bioquímicas. Eh, Hay las pruebas bioquímicas convencionales que se hacen en tubo. Este es un ejemplo de cómo hacer varias pruebas bioquímicas, como decirlo, de un jalón, el cual se llama enterotubo. Este enterotubo, por ejemplo, tiene 12 compartimentos, en los cuales voy a poder identificar 12 rutas metabólicas diferentes y puedo obtener hasta 15 resultados posibles, ¿no? Y este se inocula de un, de una sola asada, por decirlo así. Lo que voy a hacer es tomar mi colonia, voy a introducir el inóculo hasta la parte de al fondo, y de esta manera voy a ir inoculando todos los compartimentos, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Entonces tomo mi colonia, jalo el alambre, y de esta manera se van inoculando todos los compartimentos. Otra manera de inocularlo es ir pocito por pocito, ¿no? Con una jeringa de insulina. Y se incuba 24 horas, 37 grados centígrados. Y después lo que voy a hacer es comparar los cambios de color con el patrón. Y mediante una especie de clave para poder diferenciarlos, se mete una base de datos y obtengo mi resultado final. Entonces, para leer las pruebas, por ejemplo, aquí les muestro, si la prueba es negativa, vale 0. Si la prueba es positiva, eh, en este caso la empresa que es Becton Dickinson, que es la que lo desarrolló, le asigna un número dependiendo de la posición, si es positivo, y forma una clave de 5 dígitos, que es la que se mete a la base de datos, y ya te dicen qué microorganismo. Eh, un, Uno similar es el API, este es de otra casa comercial, que es Biomeriem, que es muy similar, pero aquí sí hay que inocular uno por uno. ¿Sí? Aquí no se pueden inocular todos de una sola asada. Y trae más microtubos, ¿no? Trae más pruebas. Claro, entre más pruebas tengas, puedes discernir mejor entre un microorganismo y otro. En el caso del API trae 20 mini tubos que se inoculan por la parte superior y traigo un vial con 5 mililitros de agua, que es donde voy a colocar mi microorganismo, voy a hacer una suspensión y voy a ir inoculando pocito por pocito. Por ejemplo, y tiene API para
bueno, tiene un panel específico para enterobacterias, para estafilococos, para estreptococos, para neisseria. Y como pueden observar, igual lo que voy a observar son cambios de color, a los cuales les va a asignar, lo que mencionaba, para estafilococos, para estreptococos. Y para los resultados va a ser lo mismo, ¿no? A los negativos les va a asignar el valor de 0 y a los positivos les va a ir asignando un valor numérico para formar una clave que se mete en una base de datos y obtengamos nuestro resultado final, ¿no? Este es un ejemplo de una tarjetita, cómo se van poniendo los números o la clave, dependiendo del resultado y el resultado final. Actualmente en los laboratorios más grandes, nosotros de tercer nivel, ya utilizan sistemas más sofisticados de identificación, como es el BITEC, el sistema BITEC, que es un sistema de tarjetas, trae 96 pocitos, es como un API, pero más miniaturizado todavía, ¿sí? Como les mencionaba, entre más pruebas bioquímicas haya, más fácil puedo diferenciar entre una y otra. Entonces, lo que hago es una suspensión bacteriana, por capilaridad se llena esta tarjetita y se mete a este equipo, el cual lo incuba 24 horas y posteriormente hace una lectura, ¿no?, de cada pocito y ya te dice qué microorganismo tienes ahí presente. Más o menos tarda 24 horas en hacer esa identificación y la identificación hasta el momento más rápida es la de maldito, ¿sí? Tarda aproximadamente 10 minutos en hacer esa identificación y lo hace por espectrometría de masas. ¿Sí? Se utiliza una plaquita muy pequeña que es como un portaobjetos. Se pone una pequeña colonia de la bacteria que quiero saber que hay ahí. Lo coloco en la parte, en la parte inferior. eh, Se incide un rayo láser sobre la colonia. Esto se desintegra, viaja por un tubo al vacío y en la parte superior tiene un detector de espectro de proteínas. Entonces, dependiendo del espectro de proteínas que se haya generado, lo compara en su base de datos de espectros de proteínas y da la identificación. La ventaja que tiene el Malitop sobre el Vitek, pues es el tiempo de identificación, ¿no? En 10 minutos ya sé qué microorganismo tengo ahí presente, pero el problema de este sistema es que no tengo el antibiograma. ¿Sí? Para hacer el antibiograma me tengo que ir a Vitek o a otro sistema manual. En cambio, Vitek hace identificación y antibiograma a la par, ¿no? Entonces, en 24 horas yo ya tengo mi identificación y mi antibiograma. Y bueno, también tenemos lo que es la biología molecular, ¿no? Que es que también te da una identificación de microorganismos en aproximadamente 4 horas, 5 horas, desde que te llega la muestra, haces la extracción de ácidos nucleicos, la metes al panel de identificación y te da el resultado final, ¿no? Entonces puede ser, hay diferentes marcas comerciales que actualmente ya tienen paneles de identificación masiva para diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, esta casa se llama Sijin, por ejemplo, es coreana. Tiene PCR en tiempo real para identificar, por ejemplo, panel gastrointestinal, ¿no? Identifica aproximadamente como 25 microorganismos. Está el panel de meningitis, ¿no? Que identifica bacterias y virus y algunos hongos. El panel de virus respiratorios, ¿no? Que identifica aproximadamente 30 virus diferentes. Y como les mencionaba, esto lo hace más o menos en un periodo de 4 o 5 horas, ¿no? Este, sobre PCR se utiliza principalmente para identificar agentes virales, ¿no? Que son los más difíciles de aislar en, en laboratorio, ¿sí? Para identificar un virus in vitro en una placa, yo necesitaría tener un cultivo celular y sería un proceso muy engorroso, aparte de ser muy riesgoso para la persona que lo manipula. En cambio, si lo hago por PCR, desde que me llega la muestra, esta la meto a extracción de ácidos nucleicos, lo cual la inactiva al virus que está ahí presente, lo descompone, porque lo que me interesa es tener el ácido nucleico, si ADN o RNA. Se mete a PCR y tengo mi resultado final, ¿no? Sin correr tantos riesgos como este análisis.
Y pues eso sería todo de mi parte. Y pues, si tienen alguna duda, este, Muchas pues gracias. háganmela saber. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Vamos a dar paso a las preguntas. Hay bastantes en el chat. Entonces, estas se fueron haciendo conforme iba dando su plática. Entonces, las voy a leer en orden, ¿vale? El asistente Alberto. Bueno, ahora estoy leyendo aquí sus preguntas. A ver, Ajá. déjenme les voy respondiendo. La primera dice, ¿los aerotolerantes no serían anaerobios que soportan poco oxígeno? No, no. El anaerobio que soporta poco oxígeno se llama, bueno, sería un microaerofílico, pero si soporta poco oxígeno es no es aerotolerante, ¿cómo se llama? Anaerobio facultativo, se llama. Es un anaerobio facultativo. El tolerante es el que no necesariamente es no es, o sea, la palabra anaerobio es que no requiere oxígeno. Entonces, si no requiere oxígeno, o con cualquier tantito oxígeno que tú le pongas, va a morir, ¿no? Entonces, aerotolerante es aquel que va a resistir con una poca cantidad de oxígeno, por eso lo arrastramos, ¿no? Al fondo de la placa del lagar. Luego dice, doctor, ¿cuál es la composición que tiene el sobre que puede deshacer el oxígeno? Ay, mm, yo solo recuerdo que tiene algunas sales, algunos metales. Creo que tiene zinc, tiene magnesio, tiene carbón y... Ay, no me acuerdo. Tiene otro metal que funciona como... que es el que va a iniciar la reacción química entre el oxígeno y el carbono, para formar CO2, para formar hidrógeno y para formar agua, ¿sí? Y de esta manera eliminar todo el oxígeno. Pero como les mencionaba, también depende mucho de la casa comercial con quien compren el sobre, ¿sí? Porque hay algunas casas comerciales que venden sobres, tú abres el sobre, lo metes a la jarra y reacciona automáticamente con el oxígeno. Hay otras casas comerciales al cual al sobre le tienes que poner agua, sí, hidratarlo y ya lo metes a la jarra. El agua lo que va a hacer es iniciar la reacción. Y hay otras que son como unas pastillas, son unos cuadritos. Lo que hacen es recortar un cuadrito. No es que un cuadrito, son como unas pastillas, es como unas holes, pero grandotas. Entonces lo que haces es ir sacando una pastilla cada vez que vayas a hacer anaerobio, sacas la pastilla y la metes a la garra. Entonces también dependiendo de la casa comercial, es la composición que tiene el, el sobre o el medio para generar la anaerobiosis. Dice, ¿cuánto tiempo puede mantenerse vivo el microorganismo en los medios de transporte? Pues mira, dependiendo del microorganismo, generalmente hasta un mes y medio, si los refrigeras, eso hay que refrigerarlos, tú puedes recuperar todavía crecimiento de tu microorganismo. Si lo tienes en un medio, en un cepario, por ejemplo, lo tienes refrigerado, también te aguanta cuando menos unos 2 meses, pero dependiendo del microorganismo. Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas aguanta, si acaso, 15 días, porque Pseudomonas produce el pigmento verde, ¿no? La pioverdina. La pioverdina le ayuda a matar a otros microorganismos, ¿no? Para que ella sea la dominante ahí, pero a la larga también la mata a ella. Entonces, este, se muere. Entonces, cuando tú la quieres recuperar, pues ya. O sea, se ve verde el medio y todo, pero tú la quieres recuperar y ya no crece. Ya aunque la metes en caldo y la quieres resucitar, ya no te va a crecer, ¿no? Entonces, dependiendo en el caso, por ejemplo, del Streptococcus pneumoniae, este aguanta mucho menos, como 3 días, porque este Streptococcus pneumoniae también se autoliza, ¿no? Entonces, no aguanta tampoco mucho tiempo en medios de transporte.
¿no? Entonces se recomienda que sean, los medios de transporte se utiliza principalmente pues para eso, cuando una muestra no se puede sembrar el mismo día o se va a mandar a otro laboratorio y aguante, ¿no? Cuando menos unos 2, 3 días en lo que llega al siguiente, a donde se va a procesar. Luego dice, ¿cómo se da el paso de un medio de transporte a uno definitivo? Los que mencionaban, generalmente son hisopos, ¿no? Los que van en el medio. Entonces tú lo que haces es sacar tu hisopo y sembrar sobre el medio de cultivo definitivo, ¿no? Y ya, no necesitas nada más. Si acaso a lo mejor tu medio de transporte ya pasaron 15 días y por alguna razón tienes que recuperarlo, lo que puedes hacer es sacar el hisopo y meterle caldo para como enjuagar el lagar y sembrar, ¿no? Generalmente en otro caldo para resucitar, de alguna manera decirlo, tu microorganismo. Pero sí, cuando lo haces, o sea, los 2, 3 días, generalmente como les digo, son hisopados, sacas tu hisopo de tu medio y siembras en el medio de cultivo. Sí, no hay mayor problema. Dice, con los medios de transporte, ¿cuál es el procedimiento para traspasarlo del recipiente y lo que les mencionaba? O sea, sacas tu hisopo y lo pasas a tu placa de agarre. O al caldo, si lo quieres pasar a un caldo para que, si ya pasaron muchos días, y la bacteria está ya ahí medio muriendo, es mejor pasarla a un medio de cultivo líquido, sea un caldito, para que al estar libre ahí se pueda reproducir y se pueda otra vez animar a crecer. En un medio sólido no es tan recomendable cuando pasaron muchos días porque el medio sólido pues es un medio más tenso en el que la bacteria va a estar ahí inmóvil y lo más probable es que se termine de morir o crezca muy poquito. Entonces, si ya pasó mucho tiempo, es mejor pasarlo a un medio líquido para que le ayude a volver a crecer. ¿Se recomendaría realizar los cultivos en tubo en lugar de placa? No, no porque la placa es muy útil para ver morfología colonial. El tubo se utiliza más que nada cuando, como les mencionaba, son cultivos de muy largo plazo, como los hongos, las micobacterias, en la que si tú usas una placa se te puede deshidratar. Entonces, a los 8 días o a los 15 días, tu placa ya está toda seca, porque está más expuesta la superficie al medio ambiente. No, aunque está cerrado y todo bien. En cambio, en un medio de cultivo en tubo, ¿no? Tu medio de cultivo se va a deshidratar a una menor velocidad y te va a aguantar más, ¿no? Para el periodo tan largo en el que lo vas a cubrir. Y por otro lado, como decía, la morfología, ¿no? En el caso de la placa te va a ayudar a ver morfología colonial, que es muy importante para saber o darte una idea, ¿no? De qué microorganismo tienes en la muestra. Pero dice, en caso de que nos tocara algún agente corrosivo, aproximadamente con cuánto tiempo tendríamos que cruzar una regadera. Híjole, pues yo creo que unos 5 minutos máximo. Sí, yo creo que sí, sería un tiempo considerable para de manera sí, primaria, quitarte el agente corrosivo y de ahí pasar a, dependiendo del tipo de quemadura o de la superficie quemada, pues ver que te seguiría, pero yo creo que unos 5 minutos está bien. Y por último, dice, ¿cuáles son las pautas para procesar las muestras de los pedidos por PCR o en cultivo? Pues mira, depende también, bueno, primero depende de la muestra, ¿no? Que pero en la muestra me refiero a qué sospecha el médico. Si sospecha de un agente viral o sospecha de un agente bacteriano. Si sospecha de un agente bacteriano que es de difícil crecimiento también, pues prefiero una PCR. Y también depende del presupuesto que tenga el laboratorio. Los la identificación por PCR o por maldito, por ejemplo, espectrometría de masas, son muy costosos todavía. Y solo algunos laboratorios privados lo tienen. Algunos públicos también,
pero ya son los, ¿cómo se llaman? Los centros médicos, siglo XXI, 20 de noviembre, la raza, algunos de tercer nivel también tienen, biología molecular. Y pues, obviamente que si tú tienes biología molecular, este, o si tienes el recurso, pues optas por biología molecular porque te va a dar un resultado más rápido. Pero, más aparte, si tú sospechas de un agente viral, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una meningitis viral, ¿no? O una infección en vías respiratorias altas, bajas, y sospechas de un agente viral, pues ahí es preferible una PCR. Si tú sospechas de un agente bacteriano, es mejor un cultivo, ¿no? Porque le puedes hacer también la PCR, quizás si es que el microorganismo que sospechas lo tiene algún panel, pero la muestra que utilizas para una PCR es muy pequeña, ¿no? Entonces puede pasar que agarres la cantidad de muestra que tomes, ahí no vaya, ¿no? El microorganismo, y a lo mejor te sale negativa, y cuando tú lo mandas a cultivar, si la carga microbiana es muy baja, te va a crecer en el cultivo, porque en el cultivo lo estás ayudando a proliferar, ¿no? Entonces, pues dependiendo del tipo de infección, del agente infeccioso del cual tú sospechas, y y de los recursos, ¿no? Del laboratorio. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Me parece que ya no hay más dudas. Entonces, pues muchas gracias de nuevo, doctor. ¿Sí me escucha? Bueno, pues si ya no hay dudas, pues ya sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor.